Y estamos de a poco ingresando. Estamos entonces empezando nuevamente en este programa Conversaciones sobre Apego, nuestro programa número 45. Voy a darle el saludo de la mañana, casi en Buenos Aires, a mi copartner Zuleima Lucía León Valle. Muy lindo verte, Zuleima, ¿cómo estás? Gracias, Vanessa. También me da mucho gusto verte. Y bueno, aquí estamos en este programa número 45, con todo el ánimo, con todas las ganas siempre de seguir compartiendo contigo este espacio, por supuesto, con nuestros invitados. Gracias, Zuleima. Es así, es un espacio que intentamos difundir, prevenir, promocionar todo lo que tiene que ver desde la teoría del apego con la salud mental, con el bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no, Zuleima? Elegimos un tema que nos pareció apropiado. Se llama, ¿quieres decirlo vos? Ah, Lazos sociales y teoría del apego. Toda exacto. esta conceptualización tan importante y que vale la pena retomar en esta época. Absolutamente. En esta época, bien, ¿no? Vamos a hablar con nuestros participantes, invitados. El tema es muy interesante, todo con la tecnología y cómo vamos recuperando estos lazos sociales que necesitan necesariamente la presencia, ¿no? Más allá de esta conexión que es muy interesante. Vamos a empezar con uno de estos primeros invitados que va a empezar a hablar, a contarnos qué entiende por estos lazos sociales y la teoría del apego. Lo voy a presentar. Él se llama Agustín Osamis, es un placer tenerlo acá. Él fue responsable de salud mental del gobierno vasco durante más de 30 años. Se define como jubilado, pero jubilado desde un lugar de una trayectoria increíble que tiene Agustín. Fue profesor de psicología social, dijimos entonces también en la Universidad Pública del País Vasco durante 15 años. Fue profesor de sociología de la salud en la Universidad de Deusto y coordinador del máster Erasmus Mundus, Sistemas Sanitarios Regionales Europeos. Ha publicado más de un centenar de artículos científicos sobre psiquiatría social y epidemiología psiquiátrica. Escribió también varios libros sobre psiquiatría social, sobre sociología, y participó también de IAN, otras fundaciones también y asociaciones, pero sobre todo esto que nos une, ¿no, Agustín? El tema de IAN Internacional, terapia de grupo, epidemiología psiquiátrica y promoción de la salud mental. Así que es más que un honor tener a Agustín acá en el programa. Te agradecemos mucho este contacto y vamos entonces a escucharte. A ver, ¿qué nos puedes decir desde tu enorme trayectoria cuando hablamos de lazos sociales y esta relación con la teoría del apego? Bien, cuando me has pedido el currículum, lo primero que he puesto es jubilado porque yo fundamentalmente desarrollé mi labor en el siglo XX y es de donde tengo que comenzar a hablar, porque las cosas han cambiado sustancialmente. En lo referente a lazos sociales, lo que se entiende ahora por redes sociales, en absoluto se entendía hasta los años 90, diría yo, que comenzó a operar Internet. Eso ha cambiado sustancialmente todas las cuestiones de interacción social y, en fin, de todas formas, yo creo que siempre es adecuado conocer los orígenes, las raíces. Entonces, hablando de lazos sociales, yo soy sociólogo y por lo tanto el tema de las relaciones sociales y la interacción social lo considero fundamental. Entonces, hay que tener en cuenta que el siglo XX podemos distinguir dos grandes escuelas en sociología. Una, la americana, la norteamericana sobre todo, y otra, la europea, de la cual
fue exponente fundamental la Escuela Crítica de Frankfurt. Entonces, tanto una como otra, yo creo que han tenido, a la hora de hablar profundamente de la estructura de la personalidad, de la socialización, han tenido en cuenta fundamentalmente la teoría del apego, y más concretamente podría hablar, por ejemplo, de uno de los padres de la sociología americana, Talcott Parsons, que fue catedrático de psicología social en Harvard y que escribió en los años 50 mucho sobre la teoría de la acción y el sistema social. Y él habla de la vinculación segura como fuente de la socialización, de los conceptos que él trabaja de motivación, de valores, elaboración del rol. Entonces, y todo el interaccionismo simbólico que fundamentalmente fue desarrollado por la Escuela de Chicago, pero que ya en Harvard, Talcott Parsons dio los primeros pasos. Esto, por una parte, no me puedo extender mucho sobre ello porque tengo 10 minutos nada más, pero por otra parte, la Escuela Crítica de Frankfurt, para comenzar, estaba en el mismo edificio en el cual Fuchs dirigía la Escuela de Psicoanálisis. O sea que yo creo que ha habido, y lo he visto con Mario, y lo he visto en el grupo análisis, en todos los que elaboran en Londres teorías sobre el grupo análisis, he comprobado la relación que tenían con esa figura que para ellos era fundamental, Fuchs. Y no puedo dejar de mencionar aquí, como te he dicho, Vanessa, a un argentino que creo que plasmó, como nadie lo ha hecho, los orígenes, la visión de los orígenes de la Escuela Crítica de Frankfurt. Me refiero a Raúl Usandívaras, que hablaba de los 4 niveles de análisis que no lo podemos ahora desarrollar, pero que lo conocí, tuve el honor de conocerle a través de Mario Marrone, que lo trajimos aquí al País Vasco a Raúl Usandívaras y nos dio varias charlas sobre todo el nivel proyectivo y el nivel primitivo de sus planteamientos. Bueno, yo creo, yo he desarrollado investigaciones sobre lazos sociales, redes sociales y salud mental ampliamente, sobre todo en los años 80 y 90 del siglo pasado, estuvieron de moda las investigaciones en psiquiatría social de redes sociales
y salud mental. Todo tipo de investigaciones que me llevaría amplio tiempo el mencionarlas tan solo. Pero luego también se estudiaban y se investigaban, investigué yo mismo tipos de apoyo social y cómo se medía el apoyo social y las redes sociales. Pero todo esto ha cambiado no solo conceptualmente, sino fundamentalmente en la práctica. Lo que se dice ahora redes sociales, lo que se viene en llamar redes sociales, no tiene nada que ver o poco tiene que ver con lo que con el concepto de redes sociales que se utilizaban en las investigaciones del siglo pasado. Entonces, no sé el tiempo cómo andamos, Sí, Vanessa. está muy bien. A lo mejor antes de darle el paso a José Luis, sería interesante, chiquitito, a lo mejor que nos hagas esa diferenciación entre lo que eran redes sociales en esas investigaciones versus lo que hablamos hoy, para que entendamos de qué se habla, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales. Bien, sí, solamente quiero apuntar, por ejemplo, en redes sociales, antes, el siglo pasado, se hablaba que una media de 8 personas era normal que tuviera una red social. Ahora se habla de cientos de personas y se habla incluso de nuevos síndromes como el FOMO, el Fear of Missing Out, o sea que si hay una quedada, por ejemplo, y una quedada en una red social y tú no estás al tanto y estás en esa red social, te entra como ansiedad patológica de perderte algo que sientes emocionalmente que deberías de atender. Por ejemplo, por poner un detalle que diferencia, no puedo dejar de hablar también de lo que yo creo que el concepto de self y el ego puede ayudar incluso a estudiar más adecuadamente las nuevas redes sociales, que tienen que ver con incluso el self o el segundo self, que el self espiritual del que hablaba Carl Jung. ¿eh? Mm, Lo dejo aquí, ahí, buenísimo. pero yo creo que se podría conceptualizar la diferencia, eh, es decir, la diferencia de lo que estudiábamos en los siglos XX y anteriores, que tiene que ver con el ego, la elaboración del ego, la formación del ego y lo que supone la sociedad para ello, y lo que tiene que ver las redes sociales virtuales, que tienen que ver más con el self, incluso con el self espiritual o el segundo self en términos de Carl Jung. Súper interesante, Agustín. Vamos a seguir presentando a nuestros invitados.
Así es. Bueno, interesante lo que nos plantea Agustín, en que esa, esa retroalimentación, ¿verdad? Entre ese self y la comunidad o su red social más próxima. Vamos a pasar a presentar y me gradúo de presentador oficial de José Mm. Luis Gonzalo Mardonal, de San Sebastián Donostia, 1967, es psicólogo especialista en psicología clínica, psicoterapeuta por la EFPA, posgrado en traumaterapia sistémica infantil por el IFIB de Barcelona, clínico EMDR adultos y EMDR en niños y adolescentes nivel 2. Además, trabaja en su consulta privada realizando tratamiento psicoterapéutico a niños, adolescentes y adultos. Desde el año 1999, su campo de interés se ha centrado en la psicoterapia basada en el apego y en la traumaterapia con niños y jóvenes adoptados y acogidos. Además, entre los años 1996 y 2005 ha trabajado como psicólogo en el Colegio San Ignacio de Loyola de San Sebastián y entre los años 1999 y 2018 ha sido psicólogo psicoterapeuta de los menores que participan en los diferentes programas de Diputación Foral de Guipúzcoa. Actualmente, además de recibir pacientes en la consulta, supervisa centros de acogida de menores y coordina su actividad como psicoterapeuta en la de formador de profesionales y familias y dirige el blog Buenos Tratos. Además de toda la difusión que hace por todos los canales, nuestro querido José Luis Gonzalo Marrodán y todas las conversaciones sobre apego que también ha venido generosamente dándonos tanta información valiosa. Bienvenido. Antes que Pues José Luis mm, empiece, vamos a contarle que José Luis también va a estar a cargo de esta conversación sobre apego y resiliencia infantil en Donostia, que también sería interesante para los que le interesan poder asistir, que simplemente haga la referencia a donde pueden buscar más mm, información, José Luis. de acuerdo, pues nada, muchas gracias y nada, pues bien hallados, bienvenidos, bienvenidas y bueno, pues para mí es un placer compartir estas conversaciones con dos colegas tan ilustres y tan reconocidos. Y bueno, pues por continuar con lo que Agustín nos estaba comentando, yo mm, pongo un poco el acento en lo que él decía relacionado con cómo Internet nos ha transformado la vida, ¿no? Y sí que creo que hay un antes y un después y que ha tenido una influencia también, no solo en el propio Internet, sino Internet en los dispositivos móviles y la llegada de los dispositivos móviles, una gran influencia porque está cambiando mucho el patrón de relación que mantienen los papás con los bebés. Porque parece mentira, pero nos cuesta creer, o a la sociedad, a la gente en general le cuesta creer cómo las bases de lo que es la futura competencia social y emocional están ahí en los primeros meses de vida, ¿no? Eso todavía hay muchas personas a las cuales les parece inaudito, ¿no? Porque siempre se ha considerado la etapa bebé pues como una etapa en la cual pues no hay conciencia y el bebé pues es como una tabula rasa, un sujeto como pasivo, ¿no? Yo me acuerdo que el profesor Tronic, ¿no? Cuando presentaba el vídeo de Still Face Experiment, el primito, la cara congelada, pues en la introducción dice, en los años 70 todavía se pensaba que los bebés no eran capaces de entrar en una comunicación social, ¿no? Y él, con sus estudios, junto con otros muchos autores, pues nos han demostrado cómo esas interacciones tempranas, esa comunicación temprana bebé-cuidador, es fundamental porque es como la primera escuela de socialización, ¿no? Y dentro de esa escuela, a mí me parece que es importante el tema del juego, porque hay autores que hablan de que sin juego no se tiene un apego seguro completo, ¿no? Ese componente del juego es fundamental, ¿no? Y todos los que tienen bebés o trabajan con bebés o han observado bebés, incluidos pues los pioneros, Bowlby, demás, y veían que a partir de las 8 semanas el bebé se vuelve social, ¿no? Después de esa fase de calma, de tranquilidad, de un amor más calmado, viene como lo que algunos otros llaman el amor como más excitado, ¿no? Que es que el bebé entra en auténticas coreografías, en auténticos intercambios y se producen todos estos juegos tempranos de vocalizar, juego rítmico, el balanceo, em, toda un ritual que va a tener una trascendencia importante porque va
a moldear el cerebro y va a favorecer que el niño viva experiencias tan importantes como lo que es sintonizar emocionalmente, lo que es aprender sobre la mente del otro y lo que es también experimentar el sentir que alguien le siente, ¿no? Que alguien te ve tu mente, que es lo que te va a dar herramientas para que luego tú en un futuro pues puedas ser capaz de ver también la mente de los demás y socializarte, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es importante, ¿no? Hay una autora que le llama el juego neurodramático, ¿no? Neurodramatic play, ¿no? Y habla que es un juego, pues al principio es muy rítmico, eh, luego es como más desordenado, es más sensorial. Por eso los móviles no son buenos, porque al bebé o al niño pequeñito le pones una pantalla y solamente ve imágenes y el niño necesita sensorialidad, tocar, experimentar, chupar, interactuar, ¿no? Entonces el móvil le deja al niño en una restricción estimular muy grande, ¿no? Luego el juego se vuelve más rítmico, se vuelve todo lo que es el cucutrás, todo lo que son estos juegos, todo lo que es moverse, danzar, todo ese placer que le produce al bebé relacionarte, experimentar al otro, ¿no? Le produce placer. Si tú no te relacionas con el otro y te relacionas con dispositivos móviles, no vas a encontrar el placer en la relación, lo vas a encontrar en esa suerte de dispositivos. Y luego el juego será mucho más simbólico, mucho más ritualizado, mucho más dramático, mucho más de imitación y el niño gozará mucho representando papeles, haciendo un como sí, ¿no? Que es lo que el hombre y la mujer siempre desde pequeñitos hemos hecho, ¿no? Eh, eh, Socializarnos ejecutando papeles. Pues creo que todo esto es muy importante y creo que esto que ocurre en esos periodos funda los lazos sociales. ¿Cómo serán nuestros lazos sociales posteriores en función de cómo hayamos vivido eso? ¿Qué está pasando ahora? Que las nuevas tecnologías, el ritmo apretado de vida, el estrés, el agobio, no llegar a nada, está haciendo que dos cosas se pierdan. El juego y después, cuando se hacen más mayores, las conversaciones, ese discutir, esa tertulia con los niños, esos debates con los adolescentes que teníamos todos en nuestra familia, que empezábamos aborto sí, aborto no, y cosas así, discutidas con los padres. Yo creo que todo eso, estamos todos así, y entonces conversar, ¿qué es al final? Mentes que se interconectan y mentes que aprenden sobre otras mentes. Y al niño entiende cómo se siente uno cuando no le invitan a la fiesta de cumpleaños y cómo se siente el otro y cómo puede ser el guión social que tengo que hacer para intentar ser más competente socialmente. Si quitamos todo eso, pues nos encontramos que los niños llegan a la adolescencia con escasísimas herramientas socioemocionales y suceden, pues yo creo que muchas de las manifestaciones que estamos viendo ahora. Chicos y chicas que se caen, lo que llama Bauman, ¿no? Son líquidos, se caen, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reivindicar este periodo de B con el juego y las conversaciones, ¿no? Es lo que yo quiero subrayar para dejar ya paso a mi compañera Vanessa. ¿Mm? Sí, muy interesante, José Luis, y vamos a reflexionar, ¿no? A lo largo del programa sobre esto, cómo los vínculos se construyen, cómo lo Mm. vincular construye nuestro cerebro de bebitos, Sí, ¿no? Y las interacciones van efectivamente. construyendo y moldeando, y Mm. qué importancia entonces tiene Sí, este punto que recalcas, ¿no? El claro, juego por un lado y la conversación. Sí, José Luis. exacto, solo media palabra. Es que a los papás cuando vienen a la consulta les cuesta creer que nosotros influenciamos el cerebro con nuestras relaciones, ¿no? Ellos creen que el cerebro solo lo influencian los psiquiatras con los medicamentos. ¿No? Es que tú también influyes en el desarrollo de tu hijo. Y eso todavía a la gente le resulta inaudito, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Nada Sí, más hace que eso. falta más educación para Sí, todos, ¿no? Para que sí, entendamos cómo se va sí. moldeando ese cerebro desde chiquitito, por la responsabilidad Efectivamente, enorme que tenemos, ¿eh? sí. Vamos a dar lugar ahora a nuestra última invitada, que ella es una amiga de la casa, igual que José Luis, que también ha venido varias veces. Ella es la doctora Vanessa Naulserio. Ella es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual y de pareja, presencial también y en línea, y también de grupo, por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, AC, Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México. Es analista y supervisora didacta, actual presidente del mismo instituto y coordina la Comisión de Enlace Internacional. Vanessa también es docente universitaria y de posgrado desde hace 26 años. Trabaja el psicoanálisis desde la adolescencia, desde el duelo, aplicado al arte. Sabemos que pinta y la que la quiere seguir también por redes sociales. Acá un uso muy interesante de las redes sociales para conectar.
tiene trabajos muy, muy interesantes, Vanessa, el uso de técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico, y ha desarrollado una carrera paralela, como dije, en las artes plásticas. Es autora de 35 artículos y también coautora de 26 libros, segunda autora de los libros Psicología psicoanalítica del arte y Técnica de la entrevista con adolescentes. El libro más reciente de Vanessa, muy interesante también, que hemos hablado, de El duelo, una mirada psicoanalítica, que fue editado en el 2018 por Simática, España. Y es miembro también del International Attachment Network UK, como acá todos representamos. Un gusto, Vanessa, tenerte nuevamente en el programa y escuchamos un poco qué relación, qué vinculación puedes hacer desde tu experiencia cuando hablamos de lazos sociales y teoría del apego. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Vanessa y Zuleima, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir este espacio con Agustín y con José Luis. Es un gusto estar aquí con ustedes, me honra compartir el espacio y la verdad es que a mí no deja de asombrarme, y creo que es un buen momento para decirlo, el esfuerzo que han realizado Vanessa y Zuleima por mantener estas conversaciones sobre apego. Para muestra de lazos sociales basta un botón, y también del esfuerzo colaborativo que hacen entre ustedes en diferentes partes del mundo y trabajando por un fin común y haciendo equipo permanentemente e incluyéndonos a nosotros como parte del equipo. La verdad es que les hago el reconocimiento y las felicito por ese trabajo. Yo quisiera hablar primero, hablar de cómo la familia es la primera red social en la cual el niño va a ver entretejida su existencia, ¿no? De acuerdo a la teoría de los sistemas, por ejemplo, que habla de las familias. La familia ofrece un espacio y varios parámetros al niño para que se vaya logrando la regulación y la cooperación. ¿A través de que primero, pues de una autoridad única, en el caso que la ejerza un solo progenitor, o a través de la autoridad compartida, en el caso de que padre y madre compartan la autoridad frente al niño? Y sabemos que esto automáticamente ofrece límites a los niños, ya sea conscientes o inconscientes, y ofrece un espacio también para poder expresar afectos, para contenerlos, regularlos y expresarlos adecuadamente. Dentro de esta geografía familiar, también podemos hablar de que hay otros subsistemas, el subsistema de hermanos. Si ampliamos la geografía familiar, tendríamos que hablar del subsistema de primos o de tíos, y claro, la familia también ante todo le ofrece pues una figura de apego primaria en el caso de la madre, secundaria si el padre entra después, aunque puede ser al revés, dependiendo quién sea la figura más importante dentro de la pirámide de apegos. Pero finalmente todo esto está en el seno de la relación familiar, para después extenderse a las redes más amplias, a las redes externas. Avanzamos al subsistema de amigos, con quienes se comparten afectos, donde también se aprende a regular las relaciones con los amigos íntimos, y también tenemos que decir las malas relaciones con los enemigos, ¿no? En donde también se aprende el tema del manejo de la traición, a veces incluso con el amigo íntimo, la traición, de revelar un secreto, de criticarlo a sus espaldas, que por ejemplo en la adolescencia se vuelven temas muy difíciles de elaborar, ¿no? Cuando un amigo íntimo habla a sus espaldas o lo critica. Pero bueno, finalmente en todo esto vamos viendo cómo se van ampliando estos lazos sociales. Más adelante empiezan a incorporarse personas que a lo mejor ya no son relaciones íntimas, pero son personas con quienes se desarrollan lazos particulares porque se comparten intereses, por conveniencia, por colaboración, por compañerismo. Ahora, aquí quisiera hablar también de lo que conocemos como las motivaciones prosociales, las cuales las vamos a estar entendiendo como estas motivaciones para ayudar y compartir con los demás, y que esto inicia desde la infancia, aún antes de que la cultura impacte al sujeto. Este es un aspecto que Mauricio Cortina resalta mucho en un artículo que tiene llamado Flexibilidad adaptativa, cooperación y motivaciones prosociales, las bases emocionales de convertirse en ser humano, y él habla de cómo estas motivaciones tienen un fundamento biológico. Sabemos de experimentos con niños pequeños que muestran cómo
Tomaselo y colaboradores, por ejemplo, muestran en niños entre 14 y 18 meses cómo ya ellos muestran preferencia cuando les presentan una situación con figuras geométricas o con títeres, por ejemplo, ya los niños muestran una preferencia, aún antes de que puedan hablar, por las figuras que son capaces de ayudar a las otras figuras. Y aquellas figuras que tienden a obstaculizar, a detener, a regresar a las figuras y que no les permiten alcanzar su meta, tienden a ser rechazadas por los niños. O sea, ya desde aquí podríamos hablar de que hay motivaciones prosociales en los niños con bases biológicas. Entonces, no necesariamente es porque los padres les piden que ayuden a otros, sino porque los niños tienen esta tendencia natural a hacerlo. Hay otro ejemplo que se tiene en un experimento que se realizó donde está la madre con el niño y llega un extraño y está tratando de cargar una serie de libros y revistas y llega ahí a un gabinete tratando de abrir la puerta, pero como tiene las manos llenas no puede abrirlo y el niño espontáneamente corre a abrir la puerta para que él pueda guardar las cosas ahí. Y no necesita ver recompensa y no necesita ver que los padres se lo estén pidiendo. Ya el niño muestra esta tendencia a ofrecer ayuda. No son privativas del ser humano. O sea, hay un origen filogenético profundo en todo esto. Los chimpancés también se muestran capaces de ofrecer ayuda. Sin embargo, cuando llegamos al costo de compartir recursos valiosos como la comida, los seres humanos son los únicos que son capaces de cedérsela a otros para ayudarlos. Entonces aquí sí ya nos muestra que ese nivel de altruismo que pueden alcanzar los seres humanos en estos lazos sociales son específicos del ser humano, que desafortunadamente se ven eclipsados en situaciones como el contexto bélico en el que estamos actualmente viviendo, ¿no? Que nos muestran el lado menos prosocial y más egoísta del ser humano. Pero bueno, sabemos que sí tenemos esa posibilidad de cooperación, de empatía, de lograr la simpatía y la comprensión para alcanzar metas sociales que son valiosas, dependiendo, ¿no? Si son metas en donde impera el interés económico, las aspiraciones o valores deportivas, religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, en el medio social, ciertamente, en todo este contexto de cooperación y colaboración, se tiene también que estar lidiando y luchando contra la traición, la extorsión, el chantaje, etcétera. Y llego a hablar de lo que mencionaba Agustín de las redes sociales digitales actuales, en donde, perdón, todo funcionaría bien si hubiera entendimiento, empatía, cooperación, pero desafortunadamente las redes sociales se vuelven también el espacio para la pornografía, para las ideas conspiracionistas, para la inducción de ideas patológicas o tóxicas, casi de lavado de cerebro, la actual inteligencia artificial que prácticamente promueve relaciones desafectivizadas, que nos conduzcamos hacia los otros como robots, que se inhibe la expresión afectiva. Hay quienes dicen que tienen gran apego hacia personas que conocieron en las redes sociales, pero bueno, yo creo que ahí estaría mucho más limitado, ¿no? Por esto que menciono, la dificultad para la expresión afectiva. En el coloquio pasado que hicimos en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, la Escuela de Psicología y Psicoanálisis en Ciudad de México, fue sobre psicoanálisis de la amistad, una alternativa hacia la salud mental. Tuvimos como invitada a la querida doctora Elsa Wolper, y ella en una de las reflexiones que hizo durante su conferencia hablaba de cómo en las redes sociales, las amistades virtuales, la palabra se ve despegada del cuerpo. Y sabemos que en el apego lo que necesitamos es la proximidad física, el calor del cuerpo del otro, la posibilidad de escucharlo, y eso es lo que verdaderamente nutre estos lazos sociales y la amistad. Y entonces, bueno, el apego seguro que se establece con mamá, el niño aprende que mamá colabora y coopera con él para su buen desarrollo y crecimiento, y él aprende también a colaborar y cooperar con mamá, y aprende también a empatizar con ella. Y en ese sentido también se sientan las bases para establecer mejores
lazos sociales. Esto también, bueno, lo vemos en situaciones de tragedia en donde espontáneamente la gente hace una sinergia para ayudar a otros y no hay intereses detrás de esto. A lo mejor pudiéramos, no me voy a detener ahorita a dar un ejemplo, pero creo que hay de muestras, hay muchas, ¿no? En México tuvimos el terremoto del 85, nada menos el año pasado hubo un ciclón que devastó un puerto en México muy conocido que es Acapulco, y se ve como en estas motivaciones de colaboración y apoyo se reconstruyó mucho más rápido de lo esperado gracias a eso. Ahora, todo esto, quisiera yo llegar al punto de hablar donde precisamente hay tres conceptos importantes en este tema del apego, seré breve, que es justamente lo que ya mencionaba José Luis, que la posibilidad de mentalizar al niño lo vuelve más capaz de cooperar. Sabemos que mentalizar implica reconocer que la otra persona tiene una mente propia con deseos, pensamientos, sentimientos propios, intenciones propias y, y, y por otro lado llegamos al tema de el niño aprende a mentalizar a partir de la relación con mamá, por supuesto, y una de las grandes características de la intersubjetividad, que también es otro de los grandes aspectos que hay que tomar en cuenta, es que dentro de las relaciones intersubjetivas de estos lazos sociales, el aspecto más profundo está el gusto por compartir. O sea, la intersubjetividad se da el deseo de compartir con alguien más experiencias, pensamientos, vivencias, afectos, por el gusto mismo de compartirlo. Nada menos, ya lo mencionaba José Luis, desde muy pequeños los niños empiezan a compartir señalándole a mamá, mirando algo para que mamá lo vea, vocalizando, y se vuelve un juego de miradas, ¿no? De ida y de regreso, que es una forma en que los niños ya están compartiendo. Eso de esa imagen que teníamos del niño egoísta, casi autista, recluido en sí mismo, sabemos que, bueno, ya esa imagen quedó atrás, es profundamente relacional. Entonces, aquí es donde lo intersubjetivo lo definimos como dos personas, dos seres humanos compartiendo la misma cosa al mismo tiempo y que saben que lo están compartiendo. Y así se van entendiendo las intenciones de los otros. Aquí yo agregaría conscientes, pero a veces también se logran captar las intenciones, deseos inconscientes del otro. Y, y en ese sentido se da un reconocimiento mutuo tan necesario dentro de las relaciones intersubjetivas y el encuentro entre mentes, ¿no? Ya los niños de 14 meses pueden tener la perspectiva de su propia mente y empezar a entender la perspectiva de la otra persona. O sea, entonces en ese sentido, aún antes incluso de adquirir plenamente el lenguaje y el desarrollo pleno de sus capacidades cognitivas. Entonces, bueno, de alguna forma sí hablamos de la mentalización como uno de los aspectos importantes dentro de estos lazos sociales, aunque la mentalización quizá es un concepto que nos remite a algo más solipsista, la teoría de la mente, como la mente sola, aislada, y la intersubjetividad nos remite más a un contexto relacional. Por eso quería también llegar y hablar de estos aspectos intersubjetivos que nos permiten entender las intenciones de otro y ser entendidos por el otro e identificarnos entre nosotros para establecer estas relaciones. Y no podemos olvidar que ciertamente cuando alguien va solo, puede ir más rápido, pero cuando va acompañado, sin duda llega más lejos. Y porque está en este ejercicio de compartir, de colaborar, de empatizar, ¿no? Y de favorecer este crecimiento mutuo, compartiendo intenciones y proyectos. Sí, es muy interesante esto, Vanessa, gracias, que disparan un montón de temas, ¿no? En teoría del apego hablábamos de mentalizar, esto del juego, de lo vincular, y vemos mucho en esta época, ¿no? Esto que se va perdiendo, como también plantea José Luis. Y quizás desde el programa la idea no es bajar línea, como diríamos en Argentina, ¿no? O castigar, sino que Aquí quizá decimos corchador y también me lo pensé por un momento. Tema claro, que nos estamos corchando. sino generar un espacio de reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos como adultos, con todas estas herramientas que podemos conocer y que queremos transmitir, educar, ¿no? Promover salud mental, entender
¿qué es lo que un niño necesita? ¿Qué es lo que un niño necesita para poder desarrollarse sanamente, ¿no? Y me parece que estos temas son interesantes. No sé, Agustín o José Luis, si quieren que podamos desarrollar esto que hizo tan interesante Vanessa, tomando algunas cosas de José Luis y de Agustín, ¿no? Con respecto al tema de la mentalización, el tema de... Ahí hay un ruidito, no sé, ahí está. Si podemos entender cómo podemos colaborar para que esta mente vaya formándose en la interacción con otros, ¿no? Y cómo podemos ayudar a generar este camino de la mejor manera, ¿no? Entendiendo estas nuevas modernidades, como planteaba Agustín, desde la tecnología, desde la invasión de un montón de situaciones que parecieran que hacen más práctica la vida, pero que nos está quedando fuera el ser humano, ¿no? A mí se me ocurre una pregunta que va desde lo que plantea José Luis a lo que plantea Vanessa en la socialización y mentalización del niño, ¿no? Hay investigaciones que están demostrando que el niño que se acostumbra a ver la pantalla, a interaccionar por la pantalla, aprende más tarde a hablar. Lo que no sé es si hay algunas otras ventajas que aportan al niño, que en la práctica son todos los niños nacidos después del año 2000, si tienen otras capacidades más desarrolladas con esa interacción desarrollada a través de la pantalla. Y respecto al concepto de mentalización que comenta Vanessa, que Mario Marrone me decía que se debería de llamar más bien interacción reflexiva a lo que llamamos mentalización, si esa mentalización, lógicamente, cuando se tarda más tarde en hablar, si por medio de la imagen no interactuamos, y además, Vanessa, tú que estás acostumbrándote al tema de salud mental y arte, y me imagino que la imagen habrás profundizado en el tema de la interacción por la imagen, no solamente por la pantalla. Y aparte de todo esto, una pregunta que surge, que Mario Marrone me explicaba, que a él le funciona la psicoterapia por internet, que funciona, que hay teóricos que dicen que es imposible que funcione como el cara a cara, fundamentalmente por las células espejo que necesitan de una interacción directa con el cuerpo, pero no lo sé si hay investigaciones en este campo o qué opináis, José Luis y Vanessa. ¿Quién responde primero? Yo mismo. Dale, José Luis. Sí. Bueno, yo la verdad es que mi experiencia es limitada,
Yo tampoco he leído estudios. Sé que hay un libro publicado en Simática, creo que el propio Mario Marrone lo tiene, participa en él. Y bueno, Mario Marrone es todos le conocemos, es una persona con amplísimos conocimientos y experiencia, y si dice que funciona, funcionará, obviamente, porque lo ha comprobado comparando con los pacientes que reciben la consulta físicamente. Yo lo que he visto es que depende también mucho de cómo tú seas delante de una pantalla y el grado de comodidad que te busca a ti una pantalla. Es decir, cómo te sientas tú con la pantalla. Hay gente que la pantalla automáticamente le produce inconscientemente una inhibición. Entonces se queda mucho más cortado y mucho más bloqueado y no puede entrar en el juego interactivo y en la comunicación no verbal tan importante para la terapia y por lo tanto en la conexión con la parte corporal, que es fundamental en la terapia, ¿no? Pero sí hay otras personas que quizá tienen esa capacidad de poder entrar en conexión con el otro, incluso con la pantalla. Entonces, yo creo, porque sí que lo he experimentado, que con algunos pacientes se ha logrado. Hay pacientes que te dicen que están sumamente incómodos con la pantalla y que no pueden. ¿M? En mi experiencia, lo que yo he podido comprobar, yo no lo ofrezco a todo el mundo abiertamente. A mí me gusta, en todo caso, combinarlo, porque Sí. creo que la combinación Mm. sí que favorece que después con la pantalla la barrera sea mucho menos pronunciada. Sí, hay muchos Yo, papers, yo he leído varios sí, papers, muchos, en donde se dice que si bien no es lo mismo mm, la psicoterapia en vivo, ¿no? Con mm, la persona física, que realmente en época de pandemia y todo es una mm, buena manera de sí, compensar. No es la mejor, pero es mm, compensable. Y mm, quiero, Vanessa, ahora que también nos diga con respecto al arte, ¿no? Porque digo, qué importante quizá es pensar que primero es importante construir un vínculo en donde alguien pudo oler, sentir, mm, mirar al otro, para después que esta virtualidad sea sostenida por algo mm, interno de haber habido una conexión, ¿no? mm, ¿Qué pensás, Vanessa? Sí. Bueno, primero yo quisiera comentar que si bien es más difícil dar psicoterapia online, sí se puede. Hay que hacer más esfuerzo, por supuesto, para romper esta barrera que crea la pantalla. Si bien yo citaba una de las reflexiones que se hizo en el coloquio era justo esto, ¿no? En la relación virtual, la palabra queda despegada del cuerpo. Sin embargo, también hay otra parte. El paciente, por ejemplo, que se conecta desde su cuarto y entonces conoces cómo tiene su entorno, cómo lo tiene arreglado o desarreglado, cómo tiene la distribución de sus cosas personales, cómo te recibe, se sienta, se acuesta, está metido en cama o quizá está en un rincón en la cocina buscando la señal. Todo esto de todas maneras también nos habla del propio sujeto. A fin de cuentas, como decimos que en el encuadre terapéutico, el consultorio se vuelve una extensión del sí mismo del analista. También pudiéramos decir que la casa o el cuarto del paciente, adolescente o adulto, hay quienes incluso hacen terapia online infantil, que también no es fácil, pero lo hacen, este, también se vuelve una extensión de su propio sí mismo, que te permite conocer partes del paciente que de otra manera quizá difícilmente uno conocería. Entonces, bueno, pues ahora sí que se tienen sus ventajas, se tienen las desventajas. Sí creo que es un esfuerzo emocional mayor. Yo prefiero el vínculo presencial 100%, pero pues nos tenemos que ir adaptando a los requerimientos actuales y como dices, José Luis, es muy bueno cuando puedes conocer presencialmente al paciente y luego quizá sí, por circunstancias lo atiendes en mm, línea, pero cada vez que se pueda se ven. Pero bueno, si hay alguien en mm, una situación de hospitalización, a veces es mejor poder darle la sesión, aunque esté en la cama de hospital, yo lo hice hace poco, mm, eh, y ayudarlo a salir emocionalmente de esa situación y que no caiga en depresión, a no poderle dar la atención para nada, ¿no? Entonces, efectivamente. también son definitivamente también son las ventajas de la tecnología. No sé si se entendió que estaba yo satanizando a las redes digitales. No era para nada mi intención, nada más Mm, mostrar que tienen un lado muy desafectivo, que puede llegar a ser muy desafectivizado y utilizado con fines pues casi perversos, pero ciertamente también puede servir para estrechar lazos sociales a distancia, como este que nada menos ustedes han creado, es la mejor muestra que tenemos, ¿no? Es verdad, y Yo es ya verdad me que considero que son mis amigos.
Y Es verdad. Absolutamente. y ha Y no sido nos gracias a la... conocemos, Exacto. exacto, y no nos conocemos, pero es verdad que el vínculo ya creado con el cuerpo facilita muchas veces la continuidad a través de esta virtualidad, sobre todo en los casos que hablamos de marcos terapéuticos, ¿no? Y Y para nada mí, más Yo tam- un sí, comentario más, disculpa, Vane. no, no, Muchas veces lo que no se tiene a través de la gestualidad del cuerpo se tiene a través del tono de voz, quizá. Incluso por ahí, en uno de los libros que prologa Mario, que ahorita no recuerdo el nombre del libro, hablan de una experiencia de un analista que está dando una sesión telefónica y cita un estudio en donde el paciente está hablando con su analista y de pronto alguien interrumpe al analista para decirle que tiene una llamada urgente y el paciente por alguna extraña razón se queda callado. Bueno, una extraña razón. Se queda callado porque de alguna manera siente que alguien ha entrado y debe esperar y luego ya continúa hablando. Entonces, quiere decir que sí se logra la conexión emocional y que sí se logra esta posibilidad de comunicación más intersubjetiva que también se puede lograr en un contacto presencial, ¿no? Y sí se mm, puede llegar a sentir lo que el paciente en un momento dado está sintiendo. Insisto, requiere más esfuerzo emocional. Y ahorita si total. quieres, si hay oportunidad, menciono lo del arte que me Sí, preguntabas. estaría interesante. Espera que Agustín quería hacer un comentario, Sí. vamos a vos, Vane, con el tema de Yo, arte. si Sí, me Agustín. permitís, quiero aportar una investigación que fue desarrollamos en Basurto con el doctor Septién, pediatra, creo que fue su tesis doctoral, de cómo al hablar Vanessa del tono de la voz, sobre todo me ha recordado esta investigación que niños en incubadora recién nacidos, prematuros, tenían un desarrollo neurológico mejor. Fíjate, desarrollo neurológico mejor cuando la madre les hablaba con un tono de voz especial que utiliza toda madre con su criatura. Fíjate, el niño todavía no podía ni tocar el cuerpo de la madre y sin embargo solamente con el tono de voz al hablarle la madre, cantarle, desarrollaba el sistema neurológico más adecuadamente que el niño que estaba en la incubadora sin ninguna estimulación. Mm. Fíjate, Yo esto que- es una prueba más que científica de lo que estáis diciendo. Cierto. Ujú. yo Nos quería ibas a aportar, contar. Ah, perdóname, Zuleima, sí. y yo quería aportar que precisamente esto da, digamos, esos recursos yoicos que luego en el proceso terapéutico y en la interacción, de ahí toman parte de, de esa mentalización para luego poder establecer una nueva conexión virtual. Digamos Mm. que por eso no todos los pacientes estarán interesados, pero muchos ya vienen con una posibilidad de mentalizar junto al terapeuta. Sí. Y Vanessa, que estamos terminando, danos una reflexión chiquitita que ibas a decir con respecto al arte que te había preguntado Agustín y me pareció interesante. Tú preguntabas qué podríamos recomendar en este contexto, ¿no? Para, en torno al tema de los lazos sociales. Yo creo que en la actualidad, traigo muy fresco el tema de la amistad y el análisis de la amistad. En la actualidad hay poco cuidado en mantener las amistades y creo que hay que favorecer que los niños tengan amistades y que si hay dificultades aprendan a resolverlas, que no caigan en el deja a tu amigo y cambia de amigo a la primera provocación. Los adolescentes a veces son grandes maestros en términos de que si hay a lo mejor una traición,
tienen capacidad de perdonar y a veces la conclusión, alguna vez algún adolescente en sesión me dijo, pues es que de todas maneras, sí, anduvo con la chica con la que yo andaba, pero al final él es como mi hermano, entonces lo perdono. Entonces, lo que quiero decir es que hay que favorecer el establecimiento de relaciones de amistad que se vuelven también un espacio de co-creación de uno mismo, donde uno se conoce a uno mismo y ayuda a que el otro sea quien está llamado a ser, que se desarrolle como persona. Y en ese sentido, el arte también se vuelve un espacio para compartir con los amigos, por ejemplo, ¿no? Yendo juntos al cine, pintando juntos, quizá, escuchando música y compartiendo el gusto por la música. Y también el arte, o sea, creo que una de las otras recomendaciones sería, hay que invitar a las personas a que disfruten de las obras de arte, de la manifestación y la rama que cada quien prefiera y con la que más se identifique, porque el arte también tiene propuestas dentro de su valor, que es la belleza, el arte también tiene propuestas sobre la amistad. Nada menos, yo hacía un análisis de la obra de Van Gogh en el periodo que esperaba a Gauguin en Arles para recibirlo en la Casa Amarilla, él con el proyecto ideal de tener una comunidad de amigos trabajando por el arte. La amistad terminó muy mal, ya lo sabemos, terminó cortándose una parte del lóbulo de la oreja, pero mientras tanto, Van Gogh se mejoró como persona y deja unos cuadros maravillosos como el de los girasoles, como las dos sillas. Entonces, lo que quiero decir es que también el arte nos puede dar mensajes terapéuticos acerca de cómo conservar los lazos sociales, cómo volvernos más cooperadores. El ver una obra de arte creada por alguien más nos puede hacer reflexionar acerca de quiénes somos y de los ideales que tenemos. Entonces, en ese sentido también nos puede invitar a ser más colaboradores, más cooperativos, más empáticos. El arte también se puede volver un espacio para empatizar con lo que el artista estaba sintiendo, y ahí es donde uno tiene que dialogar con las obras de arte, lo que estaba sintiendo y pensando al crear, pero también lo que nos puede decir acerca de nosotros mismos como seres humanos, con lo que compartimos como personas, ya en lo colectivo, ¿no? Absolutamente, sí, me encantó. Me encantó esa última partecita como para ir cerrando nuestro programa. Fue absolutamente un placer, Agustín, José Luis, Vanessa y Zuleima, esta conversación. Les mandamos junto a Zuleima un enorme abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y seguimos hablando de estos temas que son pero tan interesantes, ¿no? Así Eso es. es. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias por este lazo que permanece y se retroalimenta todo el tiempo. Muchas Sí, gracias. pero Gracias tenemos a que ti. conocer en persona para Sí. Sí. fortalecerlo. Yo los espero en Santa Marta Darnos siempre. Y darnos un fuerte abrazo. Absoluta, y dárnoslo en persona. Gracias de nuevo. Claro que sí. Les dejamos un beso enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao, Chao. chao. Chao.